Good morning, everyone, and welcome to this Hola, webinar. buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario. Paula Matesan, and Me I'm llamo here Paula with Matesanz y estoy aquí con David Herrera. colleagues from the University Complutense of Somos dos compañeros de la Universidad Complutense de Madrid. to our presentation. Y antes de empezar con esta I want to take a presentación, moment just to let me you gustaría know tomar un that momento everything is simplemente recorded. para explicarles cómo va a funcionar esto In hoy. English, but if you want Estamos hablando en to inglés, switch to pero si quieren Spanish, cambiar el you idioma can y press escuchar la the traducción button en at the bottom of español, the screen, pueden hacer and clic en you la will parte select inferior de la pantalla y ahí pueden cambiar. interpretation. Se les ofrecerá interpretación There is simultánea also a al box español. for the Q&A. También verán un apartado para Even though we las try preguntas. to be as easy to understand as possible, if you have any Intenten questions, hacer las preguntas de la forma please más use the sencilla posible para Q&A entenderlas. Si and tienen we cualquier will do duda, our best hagan la pregunta en at la the end of the función presentation correspondiente. to explain or to Y al final de la answer any questions presentación, needed. pues daremos So las now, explicaciones y los before comentarios we necesarios. begin Antes de our empezar presentation, con la I want to take a presentación, moment to express me our gustaría tomarme un momento para gratitude expresar mi to gratitud Kenwas a for participating in Kenview this por event. invitarnos a I'm participar en truly este, grateful for en the este opportunity evento. to share insights Estoy muy and agradecida views por on tener esta the use oportunidad of de compartir antiseptics in periodontal conceptos sobre el treatment uso de antisépticos en el with tratamiento David periodontal, Herrera, compartirlo con los as well asistentes y con David Herrera. his commitment to promote Y knowledge. gracias, And I insisto, really al like compromiso de Kenview para David's transmitir los dedication. conocimientos. So Quiero now darles las let's gracias start. por su dedicación. David, Vamos a empezar. David, again. Next. So in an attempt to make it easy to follow, we will para move que sea más fácil from the seguir la basic to the presentación, highest knowledge, vamos starting a pasar from desde el nivel más básico hasta el más avanzado, empezando conditions con el diagnóstico de and las diferentes situations of condiciones o periodontitis to their situaciones treatment del periodonto hasta as su manejo, defined in the last tal y como fue classification of definido periodontal and en la preimplant diseases. última clasificación de las enfermedades periodontales y preimplantarias. Main situations Podemos in encontrar periodontal tres disease, which are health, grandes situaciones en los gingivitis, tejidos periodontales: salud, periodontitis, gingivitis which o both periodontitis. conditions can be related Cada to una de a estas level condiciones of puede estar relacionada con un periodontal disease determinado and nivel de prevención de la individual-specific enfermedad treatment. periodontal y con un Next, please. tratamiento específico en un Historically, momento dado. health has been Históricamente, in the periodontum, but la salud, no in different solo forms, periodontal, sino en todas las characterized partes del organismo, ha sido definida como la ausencia de by lack enfermedad, of symptoms and signs of la disease, falta de signos y meaning síntomas everyone de was enfermedad. healthy. Esto Nowadays, significaba que uno estaba sano, que tenía salud. World Health Aún así, hace Organization unos años, la is OMS stating that's decidió not correct anymore, que esta and definición ya no era should be correcta referred to y que la salud a habría que condition of describirla well-being como una condición de bienestar with complete functional capacities and con progress. capacidad funcional completa This y una was correcta understood by estética. the periodontal scientific community Esto fue as entendido por the el first gremio definition of de la health, comunidad periodontal and científica. following this Y la primera definition, definición into the de la latest salud, según estas classification reglas, fue of incorporada a la última periodontal diseases. clasificación de las enfermedades In this periodontales y level of preimplantarias. diagnosis, there would be no need En este to nivel de implement any method of diagnóstico treatment no hace for periodontal falta disease, implementar ningún and tipo de tratamiento porque no hay what can be enfermedad developed en is este left tipo de for the diagnóstico de salud. prevention of any Lo que se determina es la prevención primaria de periodontal cualquier enfermedad periodontal, gingivitis and la prevención periodontitis. de la gingivitis y la periodontitis. The following situation we could encounter would be gingivitis. La siguiente This situación que nos podemos encontrar es la has gingivitis, que es una one situación presence reversible of caracterizada gingival inflammation por la in the presencia de inflamación periodontal gingival, inflamación de los and tejidos it's periodontales, very easily recognized y es because muy of fácil de reconocer bleeding gums. At this point, por el we sangrado use de las strategies for encías. controlling the disease, En este momento establecemos avoiding recurrent estrategias para attacks, controlar la enfermedad y volver al and estado de thus salud. we will be preventing as well the onset of Haciéndolo, también periodontitis, estaremos previniendo la as it aparición de is la assumed periodontitis, that both diseases, ya gingivitis que and se asume que las periodontitis, dos enfermedades, are gingivitis y consequences of periodontitis, the same son una pathology. especie de evolución Therefore, continua de una misma condición. here we have a treating level, the treatment of Por the eso aquí gingivitis, sí tenemos un nivel de tratamiento, el and tratamiento de la the prevention, gingivitis, which is the pero también otro nivel de prevention of prevención, que es periodontitis. la prevención primaria de la And periodontitis. if the evolution of periodontal diseases continue, we would Si pass continúa la evolución into de la the next enfermedad condition, periodontal, which is periodontitis. llegamos al And a la siguiente condición, que es la periodontitis. Es una situación irreversible que puede llevar, en último loss término, to a la pérdida functional del and diente, aesthetic impairment, and a also afectaciones is funcionales y associated with other estéticas problems of y the también health a due relación to con otros serious problemas de inflammatory salud general, conditions. debido a In this su level of condición inflamatoria. disease, we can develop En este nivel de strategies enfermedad for podemos controlling the desarrollar condition, but estrategias once terapéuticas para controlar el problema, pero una vez it depends tratada o on other level detenida, of prevention, which podemos is establecer otro nivel de prevención, que es la aimed prevención to prevent secundaria, la que the está recurrence dirigida of periodontitis.
a la recidiva de la periodontitis. En esta siguiente diapositiva podemos resumir lo que se ha dicho hasta el momento. Tenemos estos 3 niveles de salud o enfermedad, que va desde salud hasta periodontitis. En cada uno de estos niveles podemos implementar un nivel de prevención o de tratamiento. Y vamos a empezar a ver ahora en la siguiente diapositiva el tratamiento. Empezamos con el tratamiento activo de estas enfermedades. La primera es la gingivitis. La mayoría de los comentarios que vamos a hacer sobre el uso de antisépticos en relación con el tratamiento de la gingivitis están basados en el workshop del 2016. Y aquí vemos el consenso y la revisión sistemática que se llevó a cabo en este workshop de la Federación Europea de Periodoncia. Ahí participamos también. Hoy tenemos con nosotros a David, que seguro que nos va a poder hablar mucho de esto. Hola, David. Hola. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Quiero dar las gracias también a SEPA y a Kenvue por invitarme a participar en lo que creo que va a ser una sesión muy interesante. Enlazando con la pregunta que ha lanzado Paula, estamos hablando ahora del tratamiento de la gingivitis. Y para el tratamiento de la gingivitis tenemos evidencia sólida procedente de lo que llamamos estudios clínicos controlados aleatorizados sobre salud oral. Hay una regla que dice que si un agente es efectivo, si como mínimo 2 estudios clínicos controlados aleatorizados de como mínimo 6 meses de duración demuestran que tiene un impacto en los niveles de biofilm o en los niveles de inflamación gingival. Esto es lo que hicimos en la revisión sistemática que están viendo en la pantalla. Esto fue publicado en 2015 y fue utilizado como base para el debate que se produjo en el Workshop Europeo sobre prevención de las enfermedades periodontiales y preimplantarias. Y buscamos todos esos estudios clínicos controlados de 6 meses con un control negativo o un placebo. Y pudimos identificar 87 estudios al final. De ellos, 65 fueron incluidos en el metaanálisis y pudimos hacer más de 120 metaanálisis. El metaanálisis más importante es el que están viendo aquí. Es el impacto de todos los agentes, bien en forma de colutorio o de pasta de dientes, el impacto sobre el índice gingival de Loy y Silnes. Todo lo que ven hacia la izquierda significa que actúa a favor del agente utilizado, de tratamiento experimental. Todo lo que ven hacia la derecha del cero significa que el placebo funcionó mejor. Como pueden ver, la mayoría de los estudios sugieren un efecto positivo de los colutorios, diferentes colutorios. Esto se refiere a inflamación gingival. Y se hizo algo similar con respecto al índice de placa, en este caso el índice de placa de Tureski. Muchos de estos estudios demostraron un efecto positivo sobre la inflamación gingival y la placa, como pueden ver. Pero no todos los agentes tenían una efectividad similar. Pudimos crear esta tabla, les voy a ayudar a entenderla, donde pudimos identificar agentes que estaban respaldados por evidencia sólida con respecto a esa eficacia sobre la gingivitis y la placa. Y estos eran colutorios con cloruro de cetilpiridinio, colutorios con clorhexidina, colutorios con aceites esenciales y colutorios con una combinación de flúor de estaño y de aminas. Con respecto a las pastas de dientes, donde había evidencia, según nuestro metaanálisis y nuestra revisión sistemática, eran pastas de dientes con clorhexidina, pastas de dientes con combinación de triclosan y copolímero y pastas de dientes con una combinación de flúor de estaño y hexametafosfato sódico. Por tanto, tenemos evidencia que dice que los agentes incluidos
en los colutorios y las pastas de dientes son capaces de controlar la gingivitis y, por tanto, pueden tener su papel dentro del tratamiento de la gingivitis. Pero no estoy seguro de que tengamos la evidencia para respaldar el uso de estos agentes también en el tratamiento de la periodontitis. Quizás Paula nos puede explicar si ese papel que hemos visto positivo en el tratamiento de la gingivitis sería el mismo en el tratamiento de la periodontitis. Gracias, David. Espero que ahora esté todo claro hasta este momento. Y si no lo tienen claro, por favor, hagan sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Pasamos a hablar ahora del tratamiento de la periodontitis. Tengo que decir una vez más que esto es una condición irreversible que afecta al periodonto, que por suerte se puede tratar. Muchas de las consecuencias de esta enfermedad se pueden prevenir de esta forma. La periodontitis, como sabemos en la actualidad, fue definida en este trabajo de 2018, en el que la periodontitis fue clasificada con respecto a diferentes estadios, basándose en la complejidad y la gravedad de la enfermedad, y en 3 grados diferentes, A, B y C, relacionados con la progresión y la respuesta prevista al tratamiento. Una vez publicada esta clasificación, el segundo paso en un correcto manejo de esta enfermedad fue la producción de unas guías de práctica clínica que permitieron clarificar y especificar cómo y por qué diferentes estrategias terapéuticas son desarrolladas y cómo deberían llevarlas a cabo los clínicos. Con estos objetivos en mente, se celebraron 2 workshops en 2019 y en 2021. El año entre medias estábamos en casa encerrados intentando no morir. ¿Qué pasó en estas reuniones anteriormente mencionadas? Se reunieron muchos líderes de opinión durante 3 días. Fueron 3 días de trabajo muy intenso y mucho pensamiento, y publicaron estos 2 tratamientos de consenso, donde se explica el tratamiento de la periodontitis de estadio 1 a 3 y se protocoliza. Según estas guías clínicas, el tratamiento periodontal consiste en una secuencia de procedimientos que tienen que ser realizados en un orden determinado. No se puede saltar un paso y saltar el siguiente. Hay que pasar del diagnóstico y el plan de tratamiento a 4 pasos independientes de tratamiento. De acuerdo con lo diseñado, el tratamiento periodontal se puede describir como si fuera una especie de escalera que tenemos que subir nosotros como profesionales, pasando por los diferentes peldaños dependiendo de la gravedad y complejidad del caso. A veces nos podemos saltar el tercer paso, que es el paso quirúrgico, pero tenemos que recorrer todos los peldaños. En todos los pacientes, independientemente de la gravedad de las situaciones iniciales, tendrá que acabar con un SPC, es decir, un programa de mantenimiento periodontal en el que hay que incluir a todos los pacientes. Cada uno de estos pasos, si pasamos a la siguiente diapositiva, implica diferentes intervenciones respaldadas por múltiples recomendaciones. Aquí todos los aspectos del tratamiento fueron evaluados durante el workshop, fueron analizados y todo terminó siempre con un posicionamiento final a favor o en contra, dependiendo de la evidencia que había respaldándolo. Lo primero que se analizó fue la evidencia detrás, pero hubo también otras cosas que se tomaron en consideración para esas recomendaciones finales. David, ¿nos lo puedes desarrollar un poco? Por supuesto, Paula. Porque esta es la diferencia entre una guía de práctica clínica y los conceptos basados en la evidencia que hemos aplicado durante muchos años. En la medicina basada en la evidencia, la mayoría de las decisiones se toman basándonos en la eficacia. Vamos a imaginarnos que tenemos una intervención, la intervención A, que
produce 5 milímetros de reducción de profundidad de sondaje y el tratamiento B produce 2 milímetros de reducción de profundidad de sondaje. Si hablamos de eficacia, está claro que la intervención A es mejor que la intervención B, sin duda. Pero en unas guías de práctica clínica tenemos que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el coste. Si la intervención A cuesta 1 millón de euros y la intervención B cuesta 2 euros, ¿cuál prefieren? ¿La que les da 5 milímetros de eficacia o la que les da 2? ¿Y qué pasa con la preferencia de los pacientes o la viabilidad? Vamos a imaginarnos que para la intervención A hace falta un especialista altamente entrenado, de los que solo hay uno en cada país, mientras que la intervención B se puede hacer con cualquier dentista general. Todas estas cosas se juntan para tomar una decisión sobre recomendar o no una intervención determinada. Y se analiza de la siguiente forma. Vamos a imaginarnos que tenemos mucha eficacia, con lo cual decimos, bien, esto es muy eficaz, recomendamos esto, es una recomendación fuerte, pero está asociado a muchos efectos secundarios, coste elevado, al paciente no le va a gustar. Se puede entonces reducir el grado de recomendación fuerte a normal o recomendación abierta. Y a veces incluso intervenciones que son altamente eficaces pueden acabar no siendo recomendadas, por ejemplo, por los efectos secundarios. Eso sería un ejemplo perfecto serían los antimicrobianos sistémicos para el tratamiento de la enfermedad periodontal. La eficacia es muy elevada. Los efectos secundarios en términos de resistencias bacterianas son importantísimos. Por tanto, al final, en vez de una recomendación fuerte a favor, tenemos una recomendación fuerte negativa, es decir, no hacerlo. De esta forma, las guías de práctica clínica abordan esto de la recomendación. Gracias. Es decir, cuenta todo, no solo el resultado que se obtiene con una estrategia determinada, sino también estas otras cosas. Ahora, una vez entendido lo que significan las recomendaciones, podemos ver los diferentes pasos y ver en qué puntos el uso de antisépticos coadyuvante puede contribuir a la resolución o el control de la periodontitis, así como a la prevención de su recidiva. El primer paso es el paso del control de los factores de riesgo. Hay que conseguir la motivación del paciente si queremos conseguir cambios de conducta, especialmente en este primer momento del tratamiento. Y nuestras intervenciones tienen que estar guiadas por este objetivo. Pero en este paso hay otra intención, que es el control de la inflamación gingival. Y esto se va a conseguir mediante eliminación mecánica profesional del biofilm supragingival y el cálculo, junto con la eliminación de factores retentivos locales. Y todo esto hay que hacerlo a través de medidas de educación y prevención que permitan al paciente entender el nivel de colaboración necesario para poder manejar su enfermedad. Estos son los objetivos y no está claro si los antisépticos deberían ser recomendados de forma general para esta fase inicial del tratamiento. Pero aún así, como el control de la inflamación gingival es un objetivo claro de este primer paso, compartido con el tratamiento de la gingivitis, como hemos dicho, posiblemente deberíamos tener en cuenta las mismas consideraciones que con el tratamiento de la gingivitis que hemos visto antes. Esto es una pequeña diferencia aquí, pero sí se puede hacer. Los antisépticos producen una reducción significativa en los índices gingivales. Por tanto, los antisépticos pueden ser una buena opción como uso coadyuvante al control mecánico de placa. También hay evidencia que dice que el uso coadyuvante, aparte del control mecánico de dentífricos o colutorios con agentes activos específicos, reduce los niveles de placa. Es decir, posiblemente el uso de antisépticos encajaría en este primer paso del tratamiento, aunque no ha sido analizado de forma específica en este workshop y en estas guías de práctica clínica.
Si pasamos al segundo paso del tratamiento, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Nos olvidamos ahora de los cambios de conducta, los controles de los factores de riesgo, y ahora hablamos del tratamiento activo, del biofilm y cálculo subgingival. Este segundo paso consiste básicamente en una instrumentación subgingival, y esto hay que implementarlo en todos los pacientes afectados por periodontitis. Aún en algunas situaciones, se puede tomar en consideración el uso coadyuvante de agentes físicos o químicos. Si hablamos de antisépticos, esta pregunta no fue evaluada de forma específica durante las revisiones sistemáticas preparadas para el workshop. Pero la información preexistente sobre el uso coadyuvante de ciertos antisépticos fue tomada en cuenta en la ligera mejoría en los resultados clínicos. Esta circunstancia pueda beneficiar posiblemente a pacientes con situaciones de salud general comprometida o con niveles elevados de inflamación gingival. Por otra parte, los efectos secundarios más frecuentes relacionados con el uso de estos antisépticos, como las tinciones de los dientes, por ejemplo, tienen que ser tomados en consideración y hay que advertir también al paciente de antemano de ello. En el siguiente paso, en el tercer paso del tratamiento, David, ¿hay algo que nos puedas contar ahí? Bueno, después del paso 1 y 2 del tratamiento en pacientes con periodontitis hay que hacer una reevaluación. Esa reevaluación se hace 4 a 12 semanas después de la última sesión de instrumentación subgingival. Y para evaluar el resultado del tratamiento periodontal, evaluamos la profundidad de sondaje, el sangrado del sondaje. Si hemos conseguido el objetivo final, podemos pasar al tratamiento de mantenimiento periodontal. No hace falta seguir con un tratamiento activo, pero si no se han conseguido esos objetivos finales, puede ser necesario un tratamiento adicional. Y ese tratamiento adicional será o una reinstrumentación o cirugía periodontal. Estas cirugías periodontales son especialmente necesarias cuando nos enfrentamos a defectos infraóseos o afectaciones de Furca. En este tercer paso, ¿cuál sería el papel de los agentes antisépticos? Bueno, si hablamos de reinstrumentación, igual que en el paso 2, podemos utilizar elementos coadyuvantes y en estos elementos coadyuvantes se pueden utilizar los antisépticos. Hay evidencia que respalda su uso en la reinstrumentación. También se pueden utilizar los antisépticos durante la fase de cicatrización tras una cirugía periodontal para favorecer la cicatrización o para evitar complicaciones. Una vez más, hay algo de evidencia que respalda esto. Por último, otra sugerencia podría ser que utilizando antisépticos de forma coadyuvante al tratamiento periodontal, el resultado en términos periodontales va a mejorar. Ninguna de estas indicaciones fue evaluada en las guías de práctica clínica para el tratamiento de la periodontitis en estadios 1 a 3, pero alguna evidencia directa e indirecta no presentada sugiere que podría ser útil. Hemos dicho ya que si uno ha alcanzado los objetivos finales, se pasa al tratamiento de mantenimiento periodontal. En el tratamiento de mantenimiento periodontal hay un objetivo primario que es evitar la recidiva de la enfermedad. De alguna forma es similar al paso 1, porque la mayor parte del esfuerzo se va a invertir en controlar los factores de riesgo y controlar el biofilm supragingival. Y tendremos diferentes abordajes dependiendo si nos enfrentamos a un paciente de alto o bajo riesgo. Y si nos enfrentamos a pacientes de periodontitis con un periodonto sano pero reducido, o a pacientes con algún nivel de inflamación gingival. Los pacientes con inflamación gingival pueden requerir algún esfuerzo adicional para mejorar, para controlar el riesgo de recidiva. Insisto, una vez más, en estos pacientes de riesgo más elevado, nos podemos plantear el uso de tratamientos coadyuvantes, como podemos ver. Por supuesto, dentro del tratamiento de mantenimiento periodontal, incluimos lo que hacemos en la clínica, intervenciones profesionales, pero también intervenciones realizadas por el paciente.
en términos de control de factores de riesgo y de biofilm supragingival. Por eso sabemos que en todos estos programas de mantenimiento periodontal, en todas estas citas, como los profesionales, vamos a valorar y monitorizar la salud sistémica periodontal, reforzar las instrucciones de higiene oral, mejorar la motivación, eliminar los factores de riesgo, realizar una eliminación profesional mecánica de la placa y, si localizamos bolsas, haremos una instrumentación subgingival. El papel de los agentes antisépticos en este contexto del tratamiento de mantenimiento periodontal está incluido en una de las recomendaciones. No me pregunten por qué se está volviendo loco mi ordenador. Estoy intentando volver atrás a la recomendación. Aquí está. En pacientes en tratamiento de mantenimiento periodontal se recomienda que para controlar mejor la inflamación gingival podemos plantearnos el uso de agentes coadyuvantes. Y entre estos agentes coadyuvantes, los únicos que tienen evidencia de producir algún beneficio son los antisépticos. Es decir, la guía de práctica clínica dice que nos los podemos plantear y podemos plantearnos la posibilidad de utilizarlo significa que tenemos evidencia de que pueden controlar la inflamación gingival y hay otros estudios que dicen que hay un impacto similar en pacientes con inflamación gingival con periodontitis o sin periodontitis. Tenemos también un número muy limitado de estudios, ciertamente limitado, pero hay algunos estudios que han demostrado que el uso de algunos agentes antisépticos puede reducir el riesgo de progresión de la enfermedad en el futuro. Deberíamos, y la guía de práctica clínica lo dice de forma específica, deberíamos plantearnos dentro de esta posibilidad de su uso los factores locales y generales. Factores locales como un nivel muy elevado de inflamación gingival, un acceso pobre para la limpieza, factores anatómicos o factores generales, factores sistémicos, factores de salud general, limitación de la habilidad manual. Muchas de estas cosas pueden ser relevantes en pacientes de edad avanzada y todos estos factores están relacionados con esta posible toma en consideración del uso de estos agentes. La guía de práctica clínica define aquí 3 agentes diferentes en la pasta de dientes: clorexidina, triclosan copolímetro y hexametafosfato sódico, y también diferentes agentes aquí como la clorexidina, agentes esenciales y cloruro de acetilperidinio para el control de inflamación gingival en los colutorios. Pero lo veremos dentro de un momento. Con todos estos pasos, hemos visto ya el posible uso de antisépticos en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, y en el paso 4 hemos visto que ahí es donde la guía de práctica clínica es donde más información nos ofrece. Paula, a lo mejor nos puedes contar, ¿son realmente útiles en general, teniendo en cuenta todos los pasos del tratamiento? Sí, he intentado resumirlo un poco en esta diapositiva, lo que hemos dicho hasta el momento sobre el uso de antisépticos como tratamiento coadyuvante en el tratamiento de la gingivitis y la periodontitis. Y voy a darles únicamente algunos puntos clave sobre estas diferentes situaciones. En primer lugar, en la gingivitis hemos dicho que los antisépticos ayudan a reducir los índices de placa y los índices gingivales. Es decir, nos lo podemos plantear como un tratamiento coadyuvante para el tratamiento de la gingivitis. En la periodontitis, el tratamiento ha sido dividido en 4 pasos diferentes, que hay que implementar uno a uno, de forma gradual. Posiblemente el uso de antisépticos hay que analizarlo también de forma separada. En el primer paso, como está muy relacionado con el manejo de la gingivitis o su tratamiento, como el objetivo hasta cierto punto es el control de la inflamación gingival, se pueden aplicar unas recomendaciones similares, unos mensajes similares que para el tratamiento de la gingivitis en esta fase. Ahí los antisépticos pueden ser una ayuda en este primer paso del tratamiento. En el paso 2 hay una recomendación específica que menciona el uso de ciertos antisépticos como tratamiento coadyuvante para la instrumentación gingival, basándose en la ventaja adicional que aportan en los resultados clínicos. Los antisépticos
nos podemos plantear su uso en este segundo paso de tratamiento también, especialmente en pacientes con un compromiso de su salud general. En el paso 3, el paso quirúrgico, donde el control mecánico de la placa está limitado, los antisépticos en forma de colutorios posiblemente puedan ser una ayuda para favorecer la cicatrización. Se ha demostrado que producen alguna mejoría en los resultados clínicos, con lo cual, a pesar de algunas preocupaciones en el pasado sobre el efecto negativo de los antisépticos sobre los fibroblastos, eso ya no es un tema de preocupación y se puede plantear el posible uso de los antisépticos en este tercer paso del tratamiento. Por último, en el cuarto paso, el tratamiento de mantenimiento periodontal, donde la guía de práctica clínica, las guías de práctica clínica transmiten más recomendaciones y mensajes sobre el uso de antisépticos, se puede tomar en consideración su uso para la prevención de la recidiva de la periodontitis durante la fase de mantenimiento, especialmente en presencia de factores locales y sistémicos, como has mencionado, que hacen que el control de la inflamación y el biofilm sea más complicado para los pacientes, o en aquellos donde la recidiva de la periodontitis pueda tener un impacto más grave sobre su salud general. Espero que sigan todos vivos y concentrados en lo que estamos contando, porque después de revisar toda esta parte referida al tratamiento periodontal, pasamos a hablar ahora de prevención. Vamos a ir algo de tiempo para ver si los antisépticos tienen algún interés o pueden ser útiles en la prevención de las enfermedades periodontales. Como hemos mencionado ya, hay diferentes niveles de prevención asociados a las diferentes condiciones de salud o enfermedad periodontal. Y vamos a ver qué podemos hacer en cada uno de estos niveles. Igual que hicimos con las guías de práctica clínica, hemos intentado también resumir nuestras conclusiones basadas en la evidencia publicada. Y con respecto a la prevención, la mayoría de estas recomendaciones estaban basadas en el Workshop Europeo sobre Prevención, donde se publicaron algunos de los puntos. En primer lugar, el control de placa mecánico debería ser el foco central del tratamiento preventivo periodontal. La guía profesional en la higiene oral es vital y es efectiva a la hora de reducir los niveles de placa y la inflamación gingival. Un cepillado de dientes manual minucioso reduce la gingivitis, esto está claro. La limpieza diaria interproximal es esencial para mantener la salud gingival interproximal y, como coadyuvante a la eliminación mecánica de placa, los colutorios ofrecen beneficios significativos en el manejo de la gingivitis, igual que hacen ciertos agentes químicos en pastas de dientes. El uso de colutorios requiere una colaboración adicional por parte del paciente y también tiene implicaciones con respecto al coste y desde el punto de vista medioambiental. Y hay que evaluarlo paciente a paciente. Una vez dicho esto, una vez más, David, ¿qué nos puedes contar sobre la evidencia que tenemos detrás de estas recomendaciones? Bien, ahora estamos en el campo de la prevención. Para la prevención, como hemos explicado al principio de forma muy breve, hay una serie de reglas, de normativas. La ADA y la FDA, por ejemplo, nos dicen que lo que hay que demostrar para poder decir que un agente es efectivo en la prevención de la inflamación periodontal es lo siguiente. La FDA, por ejemplo, tiene categoría 1, categoría 2, categoría 3. Dan la categoría 1 a los que son seguros y efectivos. Y para los agentes antigingivitis, aunque esto está cambiando, pero para esos agentes que demuestran tener eficacia en la prevención de la gingivitis, ellos requieren como mínimo 2 estudios independientes controlados y autorizados hechos en casa, con el paciente haciendo la higiene en casa. Hay muchos agentes, pero una lista muy limitada, como hemos visto antes, que realmente ha proporcionado evidencia basada en como mínimo 2 estudios clínicos controlados y autorizados. Y estos son los productos, posiblemente.
Hay solo 7 agentes en total. 5 de ellos en forma de colutorio, 2 de ellos en forma de pasta de dientes. Los primeros 5 tienen evidencia sólida y convincente sobre su impacto en la gingivitis. Los 2 de abajo requieren alguna información adicional, pero probablemente también se puedan considerar agentes antigingivitis. Un aspecto para decidir cuál de estos agentes que ha demostrado eficacia vamos a elegir es la aparición de reacciones adversas. Todos sabemos que estos problemas están asociados a una serie de problemas. Algunos o muchos pueden producir tinciones. Lo que más tinciones produce es la clorexidina, pero también otros que contienen alcohol pueden tener algún problema. O, por ejemplo, los colutorios con delmopinol producen un efecto de anestesia de la mucosa. O también otros que tienen más problemas medioambientales, con lo cual son menos. El triclosan con copolímero tiene más efectos sobre el medio ambiente, con lo cual se utiliza menos. Bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta y una de ellas es la eficacia. Cuando intentamos comparar estos agentes en términos de eficacia es muy complicado porque tenemos información muy limitada con respecto a comparaciones directas. Nos gustaría saber si la clorexidina es mejor que los aceites esenciales o que el triclosan copolímero, pero hay muy pocos estudios con comparaciones directas entre los productos. Esta es la razón por la que hace unos años, en nuestro grupo de estudios, dirigido por Elena Figueroa, decidimos realizar un análisis que se llama metaanálisis en red. Lo que hacemos es aplicar un proceso matemático que nos permite comparar dos productos a través de un placebo común. Es decir, si tenemos un estudio que ha comparado la eficacia del fluoruro de estaño versus un placebo y tenemos otro estudio que ha comparado la eficacia del triclosan copolímero versus un placebo, si se cumplen una serie de cosas, una serie de prerequisitos, podemos plantearnos comparar el triclosan copolímero con el fluoruro de estaño. Y es lo que se muestra en esta imagen. Nos muestra las diferencias entre triclosan copolímero y un placebo, entre el fluoruro de estaño y un placebo, y después la diferencia entre el triclosan copolímero y el fluoruro de estaño en forma de pasta de dientes. Esto se refiere al índice placa, el índice placa de Tureski con pasta de dientes, y vemos como estos dos productos que, que hemos mencionado, dentífrico con triclosan copolímero y fluoruro de estaño, lo podemos ver aquí. Si pasamos a los colutorios, aquí podemos ver claramente que la eficacia es más elevada con aceites esenciales, cloruro de acetilpiridimio y colutorios de clorexidina. Como he dicho, hacemos estas comparaciones asumiendo que los placebos son idénticos. Es decir, si comparamos un colutorio con aceites esenciales con un placebo y un colutorio con cloruro de acetilpiridimio con placebo, podemos comparar los dos indirectamente. Publicamos en 2016 este análisis con respecto al índice de placa y unos años después hicimos lo mismo, pero con los índices gingivales. Esto fue un poco más complicado porque hay más índices, diferentes índices también en los estudios y es más difícil de analizar. Pero una vez más, si vemos los resultados en los dentífricos, pasta de dientes con fluoruro de estaño y triclosan copolímero produce un efecto mejor y en los colutorios, en los enjuagues, tenemos resultados similares también. Los productos que fueron resaltados fueron los aceites esenciales, cloruro de acetilpiridinio y clorexidina. Basándonos en estos dos estudios, la revisión sistemática que presté al principio de Serrano y colaboradores y la revisión sistemática específica que fue preparada para el workshop, para las guías de práctica clínica, por Figuero y compañeros y colaboradores en 2019. A partir de aquí, las guías de práctica clínica seleccionan una serie de agentes. En la pasta de dientes, la clorexidina es una opción, pero hay muy poca disponibilidad en el mercado. El triclosan copolímero, que ya no está en el mercado por los problemas medioambientales del triclosan, y el fluoruro de estaño. Si pasamos a los colutorios, una vez más, clorexidina
La cloroxina y los aceites esenciales son los que han demostrado el mayor impacto sobre los niveles de biofilm. Para la inflamación gingival, la cloroxidina, aceites esenciales y el cloruro de acetilpiridino. Y por eso estos productos se sugirieron en las guías de práctica clínica, aunque esto es específico también para cada paciente en el tratamiento de mantenimiento periodontal. A la hora de seleccionar un agente, hay una pregunta siempre muy importante, que es ¿cuál sería el formato ideal de utilización? ¿Recomendamos colutorios o recomendamos pasta de dientes? No es fácil, pero lo primero que tenemos que entender es que no todos los agentes están formulados en los dos formatos. Es decir, si queremos recomendar aceites esenciales, tendremos que utilizar colutorios. Y si queremos recomendar fluoruro de estaño, el formato correcto es en forma de pasta de dientes. También aquí se ve claramente en este gráfico que la clorhexidina es mucho más efectiva que todos los demás agentes. El segundo en la lista serían los enjuagues con aceites esenciales y después pasta de dientes con triclosan copolímero y fluoruro de estaño. Y después tenemos ya en el nivel de abajo el cloruro de acetilpiridino y el hexametafosfato sódico con fluoruro de estaño. Tenemos que saber también que el colutorio siempre nos va a producir una farmacodinámica mejor o preferible. Parece que, con todas las dudas que he expresado antes y la asociación de diferentes agentes con diferentes formatos, parece que los colutorios podrían permitir una mejor distribución si lo comparamos con la pasta de dientes. Aunque esto depende del agente que queramos aplicar. La ventaja de la pasta de dientes es que vamos a utilizar la pasta de dientes sí o sí, con lo cual podría ser preferible utilizar una pasta de dientes que ya nos aporta un antiséptico. Después de lo que hemos debatido, creo que tenemos algo de evidencia, o tenemos evidencia, que nos puede decir que los antisépticos tienen su papel en la prevención de las enfermedades periodontales. ¿Cuál es su opinión, doctora Matesanz? ¿Lo resumiría igual, esta conclusión? Sí, voy a intentar pasar a las conclusiones. Perdón, Paula. Se me ha olvidado decir una cosa que quizás es importante. Nosotros asumimos todas estas conclusiones basándonos en el impacto sobre la inflamación gingival, pero tenemos información muy limitada sobre el verdadero resultado final, es decir, ¿estos agentes previenen la periodontitis? No tenemos información directa sobre la prevención primaria, como ha dicho Paula antes, pero tenemos algo de evidencia indirecta cuando hablamos de recidiva, de reaparición de la enfermedad. La prevención de la recidiva. Hay por lo menos dos estudios a largo plazo, en los que los agentes antisépticos han demostrado que su uso está asociado a un menor riesgo de recidiva. En mi opinión, si yo pudiera decir algo antes de que Paula nos pase a las conclusiones sobre el uso de antisépticos para las enfermedades periodontales, una petición para el futuro sería que los productos deben ser evaluados no solo en términos de control de inflamación gingival, sino también en control de la aparición de recidivas de la periodontitis. Y pido perdón por interrumpirte, Paula. No pasa nada. Lo que iba a decir es que como voy a intentar resumir esta parte de la prevención, igual que hice con la parte del tratamiento. En primer lugar, con respecto a la prevención de la gingivitis, no hay evidencia de que los antisépticos ayuden a prevenir la gingivitis. Y, por supuesto, los efectos secundarios hay que tenerlos en cuenta, el coste económico y el impacto medioambiental. Pero sí tiene sentido el uso de antisépticos como prevención para la aparición y recidiva de la periodontitis. En primer lugar, ayuda a reducir los índices de placa y gingivales.
Esta es la razón por la que se utilizan para el control de la periodontitis. Si asumimos que la gingivitis y la periodontitis son una evolución continua de la misma enfermedad, podría ser justo decir que el manejo de la gingivitis se puede considerar una estrategia para prevenir el riesgo de desarrollar periodontitis. Aparte de esto, la última conclusión de esta parte es que en estos estudios hay pocos resultados estadísticamente significativos y recomendaciones para el uso en cierto tipo de pacientes, con lo cual se puede utilizar como prevención secundaria de la periodontitis en estos casos. Pasemos a las conclusiones generales. En primer lugar, el uso de antisépticos orales específicos como tratamiento coadyuvante al control mecánico del biofilm esto es efectivo para reducir la inflamación gingival y los niveles de placa. Esto ha sido repetido múltiples veces ya en esta presentación. Los antisépticos pueden ayudar de forma efectiva en el tratamiento de la gingivitis y la periodontitis y en la prevención de la recidiva de la periodontitis. Nos podemos plantear su uso en los diferentes pasos del tratamiento de la periodontitis, en el tratamiento de la gingivitis y en diferentes niveles de control y prevención de las enfermedades periodontales. Los antisépticos tienen un perfil de seguridad aceptado, aunque pueden aparecer efectos secundarios con su uso. Algunas preocupaciones con respecto al uso de antisépticos en grupos específicos de pacientes habría que tenerlos en cuenta, como por ejemplo niños de menos de 6 años de edad, pacientes sin control de su deglución, también mujeres embarazadas y en fase de lactancia y abusadores del alcohol. Aún así, hay que seguir siempre las recomendaciones del fabricante, aunque hace algún tiempo se planteó el problema de los agentes antisépticos que contienen alcohol en fumadores, aunque la evidencia no sugiere ninguna relación entre el uso de colutorios y un riesgo aumentado de algún tipo de cáncer oral en fumadores. La población general se puede beneficiar del uso coadyuvante de antisépticos. Aún así, es esencial identificar a aquellos sujetos que más se vayan a beneficiar, teniendo en cuenta factores tanto locales como sistémicos. Si hablamos de factores locales, nos referimos a aquellas situaciones en la boca que hacen imposible un correcto control de placa, un incorrecto acceso, por ejemplo, para limpieza, apiñamiento de los dientes o restauraciones sobrecontorneadas. También factores anatómicos que pueden actuar como factores retentivos para la placa, con cavidades radiculares, perlas de esmalte, surcos, fisuras en las raíces. Otras situaciones como pacientes con implantes dentales, donde hay nichos de proliferación de biofilm. Esto puede ser un riesgo también, tanto para los tejidos periodontales como para los tejidos preimplantarios. También en este capítulo mencionamos a pacientes con elevados niveles de inflamación gingival relacionados ba- con, con niveles bajos de placa, donde el uso de antisépticos puede ser útil. Hay también factores generales que van a ayudar a los profesionales a identificar el caso ideal para recomendar antisépticos. Por ejemplo, aquellos casos donde la salud general del paciente es delicada, cuando hay un cierto grado de compromiso inmunológico que puede conducir a problemas periodontales, pacientes diabéticos, por ejemplo, o pacientes en situación de fragilidad o de edad avanzada, o pacientes con limitaciones en su habilidad manual, ya sea de forma temporal o permanente, o niveles bajos de motivación. Como se mencionó en el primer paso del tratamiento periodontal, uno de los objetivos es motivar al paciente en un intento de conseguir que se implique en el tratamiento y reducir los niveles de placa y los índices gingivales en esta situación. Hemos hecho todo lo posible para dejarlo claro, todo esto, pero no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el apartado de preguntas y respuestas. Gracias por su atención. Bien, vamos a ver. Alguien dice, deberíamos plantearnos el uso de colutorios como prevención primaria, higiene diaria y prevención en pacientes diabéticos.
o de avanzada? ¿Quieres responder, David? Es una pregunta muy buena. Si permite la prevención de la gingivitis en pacientes diabéticos, supongo que se refiere más bien a diabéticos tipo 1. En pacientes jóvenes. Creo que no tenemos evidencia para sugerir que eso se puede hacer de forma rutinaria. Yo supongo que podríamos utilizar la terminología de la guía de práctica clínica que dice que esto hay que tomarlo en consideración, que puede ser tomado en consideración caso a caso. No creo que tengamos evidencia directa o indirecta para hacer una recomendación fuerte en este sentido. Yo sugeriría que, por supuesto, si el paciente es diabético, debería visitar de forma periódica a su dentista y durante estas citas habría que evaluar su nivel de riesgo y la necesidad de utilizar elementos adicionales para controlar el biofilm y la inflamación gingival. Más o menos en esta misma dirección que esta primera pregunta y otra pregunta, nos preguntan, teniendo en cuenta el envejecimiento global de la enfermedad, donde es probable que la habilidad manual vaya reduciéndose, ¿deberíamos plantearnos los colutorios como una medida integral para conseguir salud periodontal? Yo creo que la respuesta estaría más o menos en la línea de la pregunta anterior. Claramente en estas circunstancias, como ya se ha mencionado, en el caso de tener problemas de habilidad manual, de dexteridad, tenemos esa recomendación general para el uso de antisépticos o la indicación, recomendación, podríamos decir, pero claramente, cada situación hay que analizarla uno a uno. No se puede dar una respuesta general, porque la guía de práctica clínica es muy específica en este sentido. Tanto esta última, la guía de práctica clínica, como la anterior, la que hemos mencionado, la relacionada con el workshop sobre prevención, donde se dijo esto también de forma muy clara. Cada caso tiene que ser analizado de forma independiente. Claramente, un problema de habilidad manual es una de las indicaciones, pero hay que tener en cuenta todo el contexto de cada caso. Hay una pregunta que está hecha en español, donde preguntan, no sé si se refiere a antisépticos o antibióticos. Preguntan, ¿por qué no lo utilizamos en el primer paso si hablamos de tiempo y motivación? No sé si esta persona que ha hecho la pregunta se refiere a antisépticos o antibióticos. Sí. Bueno, si se refiere a antibióticos, no tiene sentido, porque en el paso 1 tenemos que hacer una instrumentación subgingival. Sí tenemos que utilizar antibióticos, pero los antisépticos en el paso 1 se utilizan para mejorar el resultado del control del biofilm supragingival. Es decir, depende de las condiciones del paciente. Una vez más, como el paso 1 y 2 están mezclados a veces, no es una pregunta fácil de responder sobre el papel que tienen, pero a veces el paso 1 va por delante del paso 2 y ahí quizás el antiséptico tenga su papel. Pero la siguiente pregunta también es sobre los probióticos. Hay una pregunta sobre probióticos en vez de agentes antisépticos. ¿Y puedo responder a esa pregunta? Porque acabo de hacer una revisión del tema y se incluyó en las guías de práctica clínica. La recomendación dice que los antisépticos se pueden tomar en consideración. También se valoran los probióticos como tratamiento coadyuvante en el tratamiento de mantenimiento y no tenemos todavía evidencia para respaldar el uso de los probióticos de la misma forma que sí lo podemos decir con los antisépticos. Quizás en el futuro, porque es un abordaje muy interesante, pero de momento si intentamos responder a esta pregunta, la respuesta sería hoy no, en el futuro quizás. También nos preguntan sobre durante cuánto tiempo hay que utilizar los antisépticos para evitar los efectos secundarios. Esto es algo inherente al uso de estos productos efectivos. Cuanto más efectivo es, más efectos secundarios tiene. Probablemente lo que deberías hacer es siempre seguir las instrucciones del fabricante
para obtener el mejor resultado con el uso del antiséptico. La clorhexidina normalmente se recomienda que se utilice durante no más de 7 días seguidos. Es cierto que produce muchos efectos secundarios, todos ellos reversibles, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de recomendar el producto al paciente, está claro. Hay otra pregunta, Paula, que es ¿qué tipo de aceites esenciales recomiendan? Esto no lo hemos especificado en la presentación, pero los estudios se refieren siempre a la combinación de 4 aceites esenciales que se incluyen en esas fórmulas, bajo el nombre comercial de Listerine en Europa. En Estados Unidos hay una formulación diferente, pero son esos 4 aceites esenciales que están incluidos en esa fórmula. Nos preguntan para una indicación clara de los colutorios para prevención, cosa que hemos dicho, pero simplemente para dejarlo claro, no se recomienda de forma general para la prevención de la gingivitis, ya que no ha sido evaluado con ese objetivo, pero está indicado para la prevención de la peritonitis, asumiendo que es un proceso continuo, ¿no?, de una misma enfermedad. Si hablamos de gingivitis y peritonitis, claramente en la aparición, en la prevención de la reaparición también de la peritonitis. Sí, cuando hablamos de estas situaciones agudas, cuando uno se planifica un uso muy corto, muy limitado, después de una cirugía o tenemos una gingivitis necrotizante, el agente ideal es la clorhexidina, porque aunque produzca algunas tinciones, su uso limitado en el tiempo va a hacer que estos efectos secundarios sean aceptables. Hay otra pregunta sobre el uso en irrigadores. La cuestión es que los estudios no ven muchas diferencias en irrigar con o sin agente antiséptico. Aparentemente, el formato de aplicación de la irrigación no va a tener ese efecto antiséptico. Irrigar con agua hará más o menos lo mismo. Hay una pregunta relacionada con la recomendación de pastas de dientes o geles con clorhexidina para el uso diario. ¿Cuál sería el mejor formato? Y si siempre hay que añadirlo a un control mecánico de placa. Ahí la respuesta claramente es sí, es afirmativa. Hay que ofrecer el mejor nivel posible de control mecánico de placa. Tanto si pensamos en la parte profesional del tratamiento como en el tratamiento del paciente en casa, pero siempre es un uso coadyuvante a la eliminación mecánica de placa. Y si es mejor utilizar la pasta o el gel, depende de la gente que estemos analizando, porque no todos los productos funcionan igual en todos los formatos. Por ejemplo, con la clorhexidina es cierto que hay diferentes marcas con diferentes formatos en el mercado, pero no todos son iguales y no todos se han comparado tampoco, con lo cual es difícil dar una respuesta específica al respecto. Mi respuesta posiblemente sería que el mejor formato serían los colutorios, porque es la forma más sencilla de aplicar la clorhexidina y donde se han publicado los mejores resultados, en ese formato. Hay una pregunta muy interesante sobre el equilibrio en el microbioma oral. El impacto de estos agentes antisépticos no es tan enorme. Y esto se ha probado también. En el estudio clínico controlado aleatorizado que he mencionado, se hizo un análisis microbiológico y, por supuesto, hay algunos efectos positivos, pero son limitados. Es decir, un sobrecrecimiento de las especies oportunistas u otros cambios dramáticos no se van a producir. Pero se hicieron otros estudios hace unos años que sugieren que pueden alterar el metabolismo de los nutrientes y que pueden producir una serie de cambios en el microbioma que puede conducir al final incluso a un aumento de la hipertensión. Todos estos estudios se están intentando replicar, todavía no tenemos la evidencia, se está todavía evaluando
y pronto espero tener información adicional al respecto. Nos pregunta también sobre el uso de triclosan, que es algo que has mencionado. Ha sido retirado del mercado por las preocupaciones medioambientales relacionadas. Era efectivo, claramente, pero ya no se puede encontrar. No sé si esto pasa solo en el mercado europeo o si está disponible en otros países. El triclosan sigue en el mercado, incluso en forma de pasta de dientes, en algunos productos, pero está desapareciendo lentamente. Pero la variedad de pasta de dientes más conocida con triclosan ya no está en el mercado. Y yo no creo que esté ya disponible en otros países. Va a desaparecer lentamente, pero si recuerdan, el triclosan estaba en todo, en champús, en geles, se utiliza triclosan en todas partes. Se sigue utilizando, pero está desapareciendo lentamente. Y algo que están preguntando, y me gustaría pasarte a ti esa misma pregunta, porque tú sabes todo lo que hay que saber de pasta de dientes, se refiere al ácido hialurónico. ¿Sabes que hay algún estudio que lo respalde? Se están haciendo estudios. Todavía no he visto resultados convincentes. Por supuesto, el objetivo es un poco diferente de lo que estamos hablando aquí hoy. Es más bien para favorecer la cicatrización, no para controlar la inflamación gingival. Lo que he visto es prometedor, pero no puedo prever si esto va a ser algo que va a cambiar nuestra práctica clínica. Hay otra pregunta sobre algo que hemos debatido antes, la diferencia en la sustantividad y si esto tiene un efecto sobre el impacto de los diferentes agentes. Es cierto que la clorhexidina es la que tiene más sustantividad y es muy efectiva, pero no pasa lo mismo que con los antibióticos aquí, donde hay que ajustar la dosis dependiendo de la sustantividad. En este caso, llegará un momento en el que el antiséptico ya no funcione, pero esto no es un problema. Durante el tiempo que funcione, funciona y eso está bien. Es decir, no hay tanto problema si tenemos una sustantividad más larga o más corta. Sí, hay otra pregunta muy interesante por el doctor Bravo sobre extractos naturales que se pueden utilizar como antisépticos. Hasta el momento la evidencia que tenemos es muy limitada. Posiblemente no haya razones en este momento, pero para el futuro hay una tendencia hacia utilizar productos que sean más compatibles con el hospedador. Y volviendo a la pregunta previa sobre el microbioma, queremos vivir, por decirlo así, en paz con nuestro microbioma. Utilizar antisépticos y antibióticos, al final estamos lanzando bombas sobre nuestro microbioma, que es parte de nuestro cuerpo también. Es igual de parte de nuestro organismo que nuestras manos o nuestra piel. Por eso hay una tendencia a moverse hacia otros productos que pueden ser antimicrobianos o no, que son quizás más, vamos a decir, naturales o que respetan más el microbioma. Es una tendencia y vamos a ver. En este momento todavía no tenemos nada que reemplace los agentes antisépticos, pero en el futuro, quién sabe. Yo creo que es un abordaje muy interesante. Y estos estudios también. No sé si nos hemos dejado alguna pregunta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por todas las preguntas. Es impresionante la cantidad de preguntas. No hemos sido capaces de responderlas todas, pero estoy realmente muy contento de que nos hayan hecho tantas preguntas. Y hemos intentado responder a la mayoría de ellas. Y también estoy encantado de ver la asistencia que hemos tenido. Quería dar las gracias, no lo hice al principio. Quiero dar las gracias a Kenview, a SEPA y a Paula por invitarme también. Y ahora quiero darles las gracias a todos ustedes por todas las preguntas y por asistir a esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero insistir en este agradecimiento. Quiero dar las gracias a todos por haber estado con nosotros hasta aquí. No sé qué hora es en sus países, pero ahora en España es la hora de irnos a comer.
Espero que podamos vernos en persona, presencialmente, por lo menos los que estén cerca de nosotros, y podremos vernos en Bilbao, donde tendremos nuestro congreso, el Congreso Nacional de SEPA. Y les prometo que les responderé las dudas que tengan todavía en su cabeza, que no hayan tenido tiempo de poner por escrito. Muchas gracias por su asistencia, gracias a Kenview por la invitación y gracias a ti también, David, por haber compartido esta hora conmigo. Muchísimas gracias.